Señoras, señores, qué bueno que están conmigo. Bienvenidos. Soy Sánchez Gras. Los desafueros de la política. Si eres inmensamente popular y llegas al poder de manera arrolladora, entonces eres un populista. Si llegas al gobierno con demasiado carisma, eres populista. Si la gente te quiere y te vota sin frenos, cuidado, podrías ser populista. Si vienes de un movimiento que se convierte en una fuerza política que barre con todos los partidos corruptos establecidos, mucho cuidado. A lo mejor es un caudillo. Concretamente, todo lo que dicen que es malo, quienes curiosamente han hecho todo lo malo que puede imaginarse y más, es lo que le atribuyen a los populistas. La pregunta es, ¿por qué las mayorías ganadas en las urnas tendrían que ser señales de populismo? ¿Cuál es el miedo a la palabrita? La advertencia de la semana llega desde El Salvador. Pocos países que yo recuerde han sufrido tanto como El Salvador. La gente ha muerto por falta de gestión de ambos lados. Los gobiernos de izquierda han sido tan descarados como ineficientes. Los de derecha, tan ladrones como mediocres. Y el país sigue en el mismo punto por décadas. ¿Cuál es el mismo punto en El Salvador? Hambre, miseria, falta de oportunidades, pandillas e inseguridad. El pueblo se aburre y vota por Bukele y su partido. Le dan todo el poder, son mayoría. Bukele cree que El Salvador necesita ley y orden. Y eso suena inmediatamente autoritario. Tiene frenos para lograr sus propósitos y de golpe barre con los jueces de su Corte Suprema y entonces saltan las alarmas. Evidencia, por favor. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados. A solo horas de haber tomado posesión, el Congreso liderado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele destituyó con mayoría absoluta a los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a sus jueces suplentes. Poco después también fue aprobada la destitución del fiscal general. Todos sus reemplazantes fueron nombrados inmediatamente. La pregunta es, ¿y por qué fue preciso destituir a toda la Corte Suprema y al fiscal general? ¿Qué fue lo que pasó en El Salvador para que tenga lugar este terremoto político? Aquí se explica. Evidencia, por favor. La mayoría parlamentaria acusó a los magistrados salientes de haber emitido sentencias arbitrarias que bloquearon iniciativas sanitarias del presidente Bukele para combatir la pandemia el año pasado. Que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. O sea, si en medio de la pandemia y su crisis, en su periodo más fuerte, esta Corte Suprema no hizo lo que tenía que hacer para flexibilizar leyes por la crisis sanitaria, entonces esta Corte traicionó al pueblo y no merecen ser sus representantes cuando se comportan como sus enemigos. La interpretación de mucha gente que no está en los zapatos de los pobres en El Salvador es que esta medida es autoritaria. La administración demócrata de los Estados Unidos, muy mal llevada con el presidente Bukele, dice que todo esto está muy mal. Lo mismo lo dice un diputado del partido Arena, es ese partido que es oposición.
que ha estado muchos años en el gobierno y que ha perdido muchos escaños, porque así lo quiso el pueblo. Mírenlo aquí, evidencia. Estados Unidos reaccionó a la destitución de los jueces declarando que se ponía en peligro a la democracia. Parte de la oposición salvadoreña no dudó en ir más lejos para calificar lo sucedido. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto es un golpe de Estado. En su cuenta de Twitter, Bukele no tardó en responderles y pidió a la comunidad internacional respetar las decisiones de política internas. Estamos limpiando nuestra casa y esto no es de tu incumbencia, dijo Bukele en Twitter. El partido Arena, hoy en la oposición y casi sin escaños, es la planta matriz de la corrupción en El Salvador. Perdón, pero había que decirlo y se dijo. Lo curioso ahora es que a la hora de estar contra el poder, porque el voto del pueblo acabó con la derecha, en este momento, como que ahora les acomoda, ahora este partido de derecha se pone de acuerdo con quienes estén en contra de Bukele, sin importarles quiénes sean. Quiero que vean ustedes quiénes son los aliados de la derecha en este enfrentamiento contra el presunto populismo de Bukele. Fíjense en estas caras. Miren bien estas gorras. Describan ustedes estas fachas. Evidencia, por favor. En las calles, manifestantes también se mostraron preocupados. Algunos piensan que el actual gobierno utiliza los mismos métodos autoritarios que los partidos que gobernaban antes. Porque este panorama refleja la concentración del poder, ¿verdad? Y nuestro país ya ha vivido situaciones similares en donde cuando el poder está concentrado, la respuesta ha sido pues bloqueo, represión, pobreza. Recordemos de que una nueva asamblea significa que si lo tiene el oficialismo, puede tomar un papel teóricamente hablando autoritario. La muchacha de la gorra verde olivo con la imagen del Che Guevara dice que el poder concentrado es malo. Es cierto. Fue muy malo cada vez que lo tuvo en sus manos el Frente Farabundo Martí. Fue muy malo cuando lo tuvo Arena y la extrema derecha. El otro manifestante dice que Bukele sería autoritario, teóricamente hablando. Pipo, para hablar de teorías hay que aprender a hablar. Pero Bukele simplemente decía, ha dicho una y otra vez, que el Parlamento no lo dejaba controlar a la delincuencia, que el Parlamento no lo dejaba tomar medidas para ayudar a los más necesitados por el COVID-19. Bastan hasta ahora estas dos razones para decir que es un presidente populista y medio autoritario. Pero que es un populista según los expertos. ¿Qué es? Bueno, según los expertos, dicen que un populista es un líder carismático, muy bueno en el uso de la palabra, con capacidad de movilizar las masas. Dicen ellos que un populista que se respete debe atacar a la prensa, debe fabricar enemigos internos y externos y debe incitar al odio. Lo que sucede es que toda esta narrativa es tan retorcida como inaguantable, porque lo que durante siglos fueron virtudes para un político,
ahora se pretende que no lo sean. La tarea dura para quienes quieren destruirlos es que los llamados populistas llegan al poder a través de la democracia, supuestamente para pasarle por encima a la democracia, aunque estoy convencido de que no es así en todos los casos. Lo peor del populismo es la etiqueta que no deja gobernar a quienes más lo necesitan. Es la era de virarlo todo al revés. La única que lo sabía todo desde hace tiempo era María Elena Walsh. Ella dejó escrito para ser cantado algo que decía: me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés y que si miras no lo ves. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un 100 pies van montados al palacio del marqués. ¿Dónde? En caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Qué clara estaba María Elena Walsh. Estaba tan clara como aquel que escribió aquel minicuento en el que decía: la hormiga, por odio a la cucaracha, votó por el insecticida y murió hasta el grillo que se abstuvo. Se los dejo de tarea. Amanecerá y veremos.